Hola queridos jóvenes, vamos a ver hoy un tema que puede ser muy llamativo dentro del pensamiento freudiano y que muchas veces no se toca en el pensamiento freudiano. Las supersticiones y las creencias. Primero aclarar que Freud se consideraba un científico y se consideraba un científico por dos cosas. Primero, porque utilizaba un método científico para explicarse todo, todo. O sea, no se puede dejar de utilizar el método científico si alguien quiere saber efectivamente la verdad sobre las cosas. Y ese método científico implicaba la descripción, la observación, la descripción, la comprobación coherente de las teorías y la publicación de sus ideas. Por eso, su publicación en revistas siempre era la publicación de sus descubrimientos, compartirle a otro sus descubrimientos. Era un médico que publicaba demasiado, que aprovechaba su tiempo para investigar, que investigaba cada caso de cada paciente y posteriormente lo escribía en un historial y de su historial reelaboraba las experiencias teóricas que ese caso en especial le permitiría enseñar como ley general universal en una revista a todos sus compañeros clínicos. Y el segundo motivo es que se consideraba científico y que actuaba en lugar de la ciencia, por la ciencia, porque sospechaba de todas las creencias, de todos los decires que se afirman con facilidad, pero no con probidad. La cosa es decir algo, por decirlo, y sentarse en que eso es verdadero, por creerlo, y otra cosa es que eso que se dice y eso en lo que se cree sea efectivamente verdadero. Son dos puntos de vista que desde el joven Freud hasta al Freud anciano lo mantuvieron siempre en su capacidad de investigador científico. Pues bien, lo que vamos a ver es supersticiones y creencias. Siguiendo el discurso de Freud en este tema, entonces Freud llega a decir, el ser humano es un ser de elecciones. Elige, pero no hay que engañarse. No todas las elecciones son fáciles. Hay elecciones difíciles. Por ejemplo, la elección de pareja. La elección de pareja es un poco difícil si uno es sincero, si uno quiere verdaderamente conocer a una persona, si uno sabe lo que implica casarse, juntarse con una persona, los compromisos sociales y personales que eso conlleva. Es difícil, es una elección, pero esa elección demuestra que no todas las elecciones son fáciles, sino que involucran a veces cierto grado de dificultad. Luego, es importante que las acciones humanas nos reflejan la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de enmendarnos, de rectificarnos. La rectificación es un elemento a la mano del ser humano. Y agrega Freud, a veces. A veces, ya cuando los niños están crecidos, se han convertido en adolescentes, en jóvenes, en adultos, qué difícil es rectificar los errores de crianza, de formación. Qué difícil es. Otro principio que hay que rescatar es que las acciones de los seres humanos a veces son catalogadas dentro de las oportunidades casuales. Es casualidad. ¿Por qué llegó Cristóbal Colón a América y descubrió América? 4 viajes consecutivos. ¿Por qué? Por casualidad. Y Freud, cuando habla de esto, pone casualidad, casualidades, entre comillas. No hay nada casual. Pero la gente cree que hay casualidades. ¿Por qué conoció fulanito a fulanito y fulanito a fulanito? Por casualidad. Fueron compañeros de escuela, o de cole, o de universidad, o de barrio. Coincidieron juntos en un bar
mal lugar para conocer una pareja, coincidieron juntos en una actividad deportiva, en un concierto, y fueron novios. Casualidad. Freud dice, la gente cree en las casualidades. Que hay equívocos, equivocaciones. También las personas actúan y cometen equivocaciones. Todo esto hay que tenerlo muy claro para tratar de hablar de supersticiones y creencias. Las elecciones difíciles, o las elecciones, incluidas las difíciles, las rectificaciones y posibilidad de rectificación, las casualidades y las equivocaciones, todas están dirigidas a establecer representaciones y propósitos. En cada acción del ser humano hay una representación de lo que mentalmente se está viviendo, de lo que mentalmente ya se vivió, de lo que mentalmente se quiere vivir. Hay una representación del trauma de formación corporal o del trauma de formación psíquico-social. Hay una representación, una construcción que se ha tejido en ese desarrollo de la personalidad. Pero también hay un deseo, unos propósitos, unos empeños, un deseo de convertirse en, de vivir de tal forma, etc. Hay representaciones y propósitos en todas las acciones humanas. Pero agrega Freud, también hay que entender, y eso yo diría que es una verdadera y fulminante crítica al existencialismo de cualquier tipo, también hay que entender que hay representaciones y propósitos, o sea, que alientan cualquier acción humana, que no tienen sentido, que son faltos de sentido, pero que la gente se empeña en darles acogida como representación y como propósitos, y por eso se deciden en ese orden a actuar. Pero no tienen justificación, no tienen sentido. Se empeña en ser astronauta y no sabe inglés, y no sabe álgebra, y no sabe matemática, y no sabe física, y todo eso le causa miedo, y no tiene capacidad abstracta para hacer matemática y física. Pero se empeña en eso. Faltos de sentido. Faltos de sentido. Quiere un buen esposo, una buena esposa, y lo encuentra en los lugares más peligrosos del planeta Tierra. Y se lo busca con el estereotipo más peligroso para encontrar un esposo y una esposa. Ahí no puede encontrar fidelidad, ahí no puede encontrar respeto, ahí no puede encontrar apoyo. Falto de sentido. Sin embargo, la gente se dispone a crear representaciones y propósitos. ¿Por qué? Porque la gente no es científica. Porque actuar no se actúa cotidianamente de una manera científica. Y entonces de esa manera encontramos que la gente actúa, que la gente embrolla, complica su vida, que la gente se ata a situaciones que cada una de esas circunstancias que ha vivido le conlleva, y que algunas de esa gente embrollada al final pide ayuda a un psicoanalista, a un sacerdote, a un brujo. Y ahí donde viene la superstición y la creencia. ¿A quién le pides ayuda y por qué? ¿Y quién le pide ayuda a uno o a otro? ¿Por qué? Y cuando llegan al psicoanalista, dice Freud, entonces el psicoanalista tiene como deber hacer un historial clínico a cada paciente y estudiar ese historial clínico. Y entonces a partir de ahí puede reconstruir la vida psíquica personal, las experiencias de formación y de deformación traumática
que la personalidad ha ido adquiriendo conforme madura corporalmente y conforme crece y se desarrolla y fortaleza o no en el desarrollo psíquico sexual, psíquico interior. Lo que va a encontrar en esos historiales va a ser muy llamativo. Va a encontrar, por ejemplo, cantidades de acontecimientos, incluso intensidades en la descripción de los síntomas. Va a encontrar cifras, o sea, elementos que tienen un contenido simbólico muy preciso, muy específico, que por su cantidad energética de depósito de confianza o de desconfianza, reflejan todo lo que vive esta persona. Va a encontrar también momentos arbitrarios, acciones arbitrarias, acciones desproporcionadamente arbitrarias, que no tienen mayor explicación de por qué fueron tan abstrusas como lo fueron. Va a encontrar relaciones, causalidades, conexiones entre un elemento y otro, entre un síntoma y un símbolo y otro, entre una experiencia y otra, entre una palabra y otra, entre un error y otro, entre un sueño y otro, entre un olvido y un recuerdo. Va a encontrar relaciones. También va a encontrar determinaciones, o sea, propósitos, construcciones de deseos, sueños, añoranzas, expectativas. Y va a encontrar nombres personales asociados. El padre, la madre, el hermano, la hermana, la hija, el hijo, la primera novia, la institutriz, la maestra, el maestro. Y todo esto junto leído, le va a permitir descubrir una totalidad de la persona. Y va a ser un momento de suspenso, de suspensión para el terapeuta. Porque en ese historial va a descubrir los deseos, las satisfacciones, las realizaciones, las frustraciones, los temores, las expectativas por la vida. Y entonces podría analizar lo que ha hecho de la vida, lo que no ha hecho de su vida, y se estaría siempre dando cuenta que todo tiene una razón real, científicamente comprobable, comprobada, describible, escrita, objetiva, no subjetiva. Subjetiva porque alguien la vivió, pero objetiva porque se puede estudiar y precisar, y un historial ha permitido hacerlo. Negable porque el paciente pudo negarlo, pudo destruirlo, y con eso evidenció no solo una neurosis, sino también, con suerte, una psicosis paranoide. Y entonces también descubre que ninguna acción humana se puede explicar por casualidad. Se descarta entonces cualquier explicación por un ser superior, por un ser mágico, por un evento superior, superstición, o por un evento de pura creencia. Así tuvo que ser, así pasó, eso era lo mejor, así sí, yo creo que era así, era lo mejor que yo creí. No, 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 todo pasó por algo, por una causa relacionada con el cuerpo en desarrollo y con la psique en desarrollo. Esos dos elementos asociados con las instancias y circunstancias de por medio produjeron que la persona hubiera elegido y actuara como eligió y como actuó. Nada más. No hay poesía casual, no hay poeta casual. Heine fue poeta, sí señores. Y fue un poeta revolucionario, sí señores. Fue revolucionario y fue poeta. Y su poesía es una denuncia constante a la sociedad. No hay casualidad.
Él quería ser amigo de los socialistas y como todos los socialistas le fue muy mal en Alemania y tuvo que huir a principios del siglo XIX, mejor radicarse en Francia, bien calladito, haciendo cuentos. No es casual. No es casual el chiste. El chiste tiene un constructor y alguien quien lo vive. No es casual. Y alguien que lo escucha. No es casual. Y un contenido. No es casual. Nació de un inconsciente, de unos deseos que querían expresarse, de unos sentidos que querían ser escuchados, de unos sentidos que querían escuchar el chiste. No es casual. El sonambulismo tampoco es casual. Reacciona dentro de la casa. Se levanta a las 2 de la mañana con intenciones de cocinar. Quiere cocinar para su padre y su madre. Así fue educada. No es casual. No es porque hay un brujo de por medio. No es porque Dios la iluminó. No es casual. Hay una educación represiva, sumamente represiva, llena de culpabilidad y de castigo. Y por eso esta chica se levanta a las 2 de la mañana para hacerle desayuno en cantidades gigantescas, astronómicas, para una tropa de soldados a toda su familia. No es casual. Hay una tendencia a ser materialista. Sí, no es casual. Hay una tendencia a ser espiritualista. No es casual. No es que Dios hizo que usted naciera en una familia cristiana, una familia judea o una familia atea. Hay una elaboración histórica entre las distintas familias, muy distinta. Nada es casual. Los nombres no son casuales. Los padres lo dieron. Inspirados por Dios, demuéstreme eso, diría Freud. ¿Dónde está eso? No me consta. Lo que sí sé es que su abuelo se llamaba igual que usted, y su bisabuelo igual que usted, y su tatarabuelo igual que usted. Hay una tradición que es distinto. Nada es casual. Y sí hay importancia de darse cuenta de que estas no casualidades están revestidas de un contenido que es simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que representa un mensaje, que esconde un mensaje, que tiene la presencia, vida y profundidad del mensaje, aunque no queramos verlo. El supersticioso no quiere encontrar ese mensaje. Es más, cree que ese mensaje no existe. Y el que vive dentro de las creencias, cualquiera que éstas sean, también encuentra que sus creencias lo apoyan en todo. No tiene que preguntarse si mañana va a ser Navidad o no. Él cree que mañana va a ser Navidad. No quiere preguntarse si su hijo va a aprobar el cole o no. No, él cree que lo tiene que aprobar, porque es mi hijo. Nada más por eso. Claro, pero pasan toda la Semana Santa en la playa, pasan todos los lunes feriado en la playa, todos los puentes los usan para viajar. No hay un solo libro en la casa y él cree que su hijo tiene que ser Albert Einstein. Y que la universidad es una ingrata y el colegio un ingrato porque no le ponen un premio del mejor estudiante del colegio. Él cree. Nada es casualidad. Hay que interpretarlo como un símbolo. Todo tiene que ser interpretado porque todo esconde un símbolo. Y lo que más simbolismo tiene, dice Freud, son los paranoides. Los paranoides, las personas paranoides, en psicosis paranoide, es un estado que ya no es estudiado por el psicoanálisis, ¿no? Sino que debe ser estudiado por los médicos, psiquiatras y los neurólogos, o sea, la gente que estudia el cuerpo y que trata el cuerpo y las enfermedades corporales con sustancias químicas. El paranoide evidencia una construcción de símbolos, una construcción de una realidad en que él cree que verdaderamente está físicamente presente, que es abismalmente encantadora. O sea, si por los símbolos fuera, es encantadora. La proliferación, la capacidad de inventiva que tiene un paranoide. Aquí hay una ballena en medio de nosotros, y ustedes, yo, ustedes allá por la pantalla, y yo de este lado. Hay una ballena que nos está atravesando, chicos, y aunque esto esté siendo grabado, se los va a tragar a ustedes
que en los próximos 16 segundos, yo lo sé, yo lo sé, se nos va a tragar, pero el que tenga este bolígrafo se va a salvar. Así que consigan ya este bolígrafo. Lo siento por los que han sido consumidos por el pescado, ¿no? La capacidad de abstracción, de elaboración de imágenes, de deseos, de sentimientos, es tan exagerada en el paranoide. Es tan exagerada. Y a veces está presente en una persona normal que se llama poeta, escritor, cantante, novelista, en Julio Verne, en Salgari, en Miguel Cervantes, pero no es accidental. Es normal en el poeta, en el músico, en el artista, en Miguel Ángel, es normal. En el paranoide es exageradamente alta, pero es normal en su estado de paranoide. Así son los paranoides. Por eso necesitan tratamiento pronto y efectivo. Pero no es accidental, no es casual. Nunca es casual. Siempre hay necesidad de explicar por qué se dieron esos fallos, por qué se dieron esos trastornos. Siempre. La superstición dice, es el destino. Es pura casualidad. Es que así lo quiso Dios. Esa es la herencia nuestra. Todos los Fernández somos así. Locos, despistados, sí, sí. Maltratamos a la esposa, sí, sí, eso es parte de familia. Mira a mi abuelo cómo era. Igual maltrataba a mi abuela. Es que eso es parte de nosotros, los Fernández. Nada es casualidad, nada se da por error. Los errores representan algo. No es por el destino, no es por Dios, no es por el diablo. Eso es lo que dice Freud. Los supersticiosos, por otra parte, ¿no? Implicarían también cierto grado de ignorancia de los hechos, sea porque lo quieren así o porque nunca han recibido información. Sea porque no quieren información o porque no han recibido información. Y sus actos los ven como normales y sus acciones las ven como rutinarias. El tomate da tomatos, sí. Tomatitos, sí. Y, y el agua sale del grifo. Y hombre, pero si no te desconectan el agua, ¿no? Si es que es potable, si no te la van a cerrar rápido. Si es que pagas el recibo, claro. Las cosas no son normales. No se dan porque sí, sino porque tienen un origen. La superstición cree ingenuamente que las cosas son como son. Y la superstición involucra una manera ingenua de ver la vida y una manera ingenua de considerar la vida psíquica. La superstición no se quiere explicar, no puede explicar, si no se imagina explicarse, que los actos de la vida personal tienen una elaboración compleja entre la vida real, cotidiana de todos los días, consciente, la herencia preconsciente de la cultura, de la socialización, de la educación, de las normas legales, de los principios morales, y la fuerza inconsciente propia de un desarrollo eléctrico, fisiológico, filogenético, que es arrastrado desde la misma naturaleza humana en sus diferentes etapas de evolución y de perfección también. Otro problema de superstición es creer que todo es paraíso, pecado, bien o mal, dice Freud. Es un problema grandísimo. Todo se clasifica en paraíso, pecado, bien o mal. Si usted es bueno, va al paraíso. ¿Ve? Bueno. Si usted es malo, va al infierno y comete pecado. ¿Viste, Freud? Sí, yo entiendo que hay gente que cree así. Yo lo entiendo. Pero vean qué casualidad, dice Freud. Analizando a los pacientes, uno se da cuenta que hay lo que se llama psicóticos, paranoicos y gente normal.
Los paranoicos son de ideas muy similares a los supersticiosos. O sea que la superstición bien vista, en el mejor de los casos, es un grado normal, entre comillas, sociable de una paranoia. Los supersticiosos son un grado socialmente admisible de personas paranoicas. Y hay expresiones que pueden resultarle a Freud o compatibles con Freud o que a Freud le resultarían muy interesantes. Por ejemplo, la expresión que se usó en el primitivo cristianismo desde el siglo I hasta el siglo IV. La expresión siguiente: Dios te ve. Dicho con este acento y este lenguaje religioso. Dios te ve. El siglo XIX, en un triángulo se ponía un ojo. Deus vete. El Señor te ve. Dios te ve. Y se le ponía en el cuarto a algunos niños, a algunos jóvenes, a los seminaristas. Dios te ve. El paranoide tiene el mismo sentido. Dios te está viendo. Está llevando una contabilidad de cuántas veces has mentido, de cuántas veces has pensado mal de otra persona, de cuántas veces has querido matar a tu suegra. Dios te ve. De cuántas veces no has pagado el pasaje en el autobús. Dios te ve. Del confite que te robaste en el más por menos. Dios te ve. El paranoico vive más o menos igual que el supersticioso. Y dice Freud, y no creo que vivir de esa manera sea muy sano. No creo que sea de vivir con mucha tranquilidad y lejano a la angustia, si lo mejor es vivir sin angustias, porque el que vive con angustias afecta a su cuerpo, y si afecta a su cuerpo, con fuerte, ya ha afectado antes su vida psíquica. No les estoy diciendo, dice Freud, que el que quiere creer no crea, les estoy diciendo que es un peligro creer cuando se tiene creencia unida al castigo, al autocastigo que se merece. Es un problema vivir entre la angustia y la inhibición. Se arrojan muchos síntomas neuróticos, muchas frustraciones y muchas posibilidades de afectar a los otros en la vida colectiva. Y entonces recomienda Freud la visión de pecado, de paraíso, de bien y o mal, muchas veces tiene una visión antropocéntrica del mundo. El hombre es el centro del mundo. Y el mundo es visto por el hombre y administrado por el hombre. Y no se aprende del mundo. Y se destruye tanto al hombre como al mundo. Y se cree que todo es natural, que todo está en una relación de bien o de mal. Y dice Freud, no es que yo esté en contra de la ética, no. No es que yo esté en contra de la religión, no. La ética es necesaria para la vida en sociedad, pero una ética sana, fundada en la búsqueda de la felicidad y en la desaparición de los castigos o en la comprensión de la vida limitada, obedeciendo normas, cumpliendo normas, porque solo así los desniveles de búsqueda de satisfacción del ello, solo así podrían ser controlados. Se trata de andar desaforados todos en la calle matando, no, o asaltando, violando, robando, no. Se trata de convivir. De lo contrario, admitiríamos desquiciamientos futuros. Es necesario, por tanto, saber leer lo que significa la represión para vivir en sociedad. Es necesario saber entender que una vida de temor no es una vida natural, otra superstición, otra creencia. El temor es necesario para vivir. El respeto por la vida, sí. El respeto por la vida, sí. Desarmarse del maltrato, sí. Desarmarse del mal, sí.
Desarmarse de la violencia, sí. Prevenirse contra las guerras, prevenirse contra la destrucción, sí. Pero creando climas de convivencia mutua. Algunos hablan dentro de sus supersticiones y creencias, dice Freud, de, por ejemplo, presentimientos, de sueños de profetas, de telepatías y de físicas paranormales, sobrenaturales. Y dice Freud, yo entiendo lo que dicen, y yo entiendo que se gocen en lo que dicen, pero no encuentro por ninguna parte que eso se realice. No encuentro, por más satisfacción que sientan los telépatas en hacer un congreso de telépatas, y él estuvo en dos, no entiendo por qué se sienten tan felices. O sea, entiendo que se sientan felices, pero no entiendo cómo creen que eso se realice, se materialice realmente. No entiendo cómo hombres cultos expliquen algo y terminen diciendo que ese algo se explica de esa manera porque es un misterio. Lo que no tiene pruebas no puede justificarse diciendo que es un misterio y que por eso esa explicación es válida. Eso es lo que dice Freud. Los hombres cultos pueden decir que eso es un misterio, pero en ciencia plata, no han explicado nada. Han hablado, dieron su explicación, pero su explicación no es válida científicamente. Por tanto, es falsa desde el punto de vista científico. Al final de cuentas, tanto las creencias como las supersticiones, como la ciencia, tienen puntos en común. Veamos cuáles. Primero, las tres parten de la existencia humana. Si no estuviera la existencia humana, no hay ni superstición, ni creencia, ni ciencia. Parten de la existencia humana y tratan de explicarla a su manera, a como pueden. La superstición a partir de fuerzas sobrenaturales. La creencia a partir de ideas en las que las personas se sientan y ahí cifran toda su vida y no se han demostrado, pero por herencias sociales, herencias históricas y familiares, se transmiten de edad en edad. Y la ciencia elabora conocimientos a partir de la práctica, de la experimentación práctica, del estudio constante, de la corroboración de ese estudio constante. Pero los tres tratan de explicar la vida. Otro elemento común es que definitivamente en la existencia es posible encontrar repugnancia por ciertas cosas. Entonces el supersticioso lo va a explicar ese origen de repugnancia de una manera. Y el que cree va a explicar esa repugnancia de otra forma. Y el que hace ciencia explica esa repugnancia, en el caso del psicoanalista, por el conflicto que vive el paciente desde su aparato psíquico. Otro elemento en común es que hay propósitos. Siempre hay propósitos. Tanto en el que cree en las supersticiones como el que cree en las ideas, hay propósitos. Y el psicoanalista estará de acuerdo, nada se hace sin propósitos. Muchas cosas tienen un propósito manifiesto, otras tienen un propósito íntimo, difícil de rastrear. Pero todas tienen un propósito, todas. El problema, dice el psicoanálisis, es que los propósitos verdaderos no son evidentes. Esa es la diferencia. Los propósitos reales no son evidentes. Y entonces hay un propósito real que no es evidente en la superstición. El que cree en la superstición tiene un propósito real que no es evidente. Y es, por ejemplo, la formación de una autoridad paterna, invisible, superior, que le garantice la felicidad y la naturalidad de todo lo que vive.
El que cree en las ideas, cree racionalmente, ese es su propósito, de que todo lo que es pensable por él es verdadero, es irrefutable, es natural, es común y todo el mundo lo debe aceptar porque él en su cabeza lo cree digno de ser creído y que tiene que ser practicable. Pero no hay evidencia de que esos propósitos que cree quien cree sean verdaderos, sean claros, sean evidentes. No hay evidencia. El psicoanalista lo que dice es los propósitos internos no los conoce nadie. Y detrás de ese no conocerlo a nadie, de esos propósitos internos, están todas nuestras acciones humanas. Todas, definitivamente. Y luego hay una especie de conclusión de Freud. ¿Cómo es posible no valorar, no darle la importancia suficiente a esa disparidad que hay entre la sensación de repugnancia por ciertos elementos de la vida y esa forma de proponer propósitos? ¿Cómo nadie ha detectado que son complementarios? Si se siente repugnancia por algo, se pone propósitos para salir de esa repugnancia. Ahí está. Entonces, entre la repugnancia y los propósitos hay una hostilidad, sí, pero los opuestos que componen al aparato psíquico son precisamente así. Buscamos precisamente lo que no queremos seguir viviendo. Quitamos de por medio lo que no queremos seguir viviendo, lo doloroso, lo reprimimos para buscar propósitos más nobles, más alegres, más amantes con la vida, con la felicidad. Entonces hay una verdadera enemistad, pero también un verdadero entendimiento lógico, científicamente visible, si comparamos la repugnancia que sentimos a ciertas experiencias de la vida y los propósitos que también durante esa vida nos proponemos para no llegar a los estados de repugnancia. Y luego, otra observación de Freud, la creencia. La creencia no se puede eliminar, como dicen ciertos científicos. No podemos borrar de la cabeza de la gente la necesidad de creencias. No se puede. La gente necesita creer en algo, porque en las creencias se sostiene la vida de la gente. Necesita creer que el suelo existe cada vez que se va a levantar. Necesita creer en el amor de su padre, en el amor de su madre, en el amor de su hijo, y cree en eso. Por eso la desgracia cuando el padre y la madre no aman a su hijo, o su hijo no encuentra, no le da el amor a sus padres, etc. Por eso la desgracia, la sensación de pérdida, de ruptura con el objeto amado, que produce tanto complejo, tanto conflicto psíquico. El que cree, cree, y no se olvida de lo que cree. No se olvida de todo lo que cree. Cree, puede cambiar de vez en cuando de creencia, pero no se olvida de creer. Esa es la realidad. Un estudio científico no puede volarse las creencias de todos. No se puede impedir por vía de decreto que la gente deje de creer, porque por lo menos va a creer en el terror del jefe político que dicta tan extraña ley. Se puede prohibir por vía de decreto dejar de creer lo que yo deseo en Dios, sino en cualquier cosa. Si no crees en Dios, vas a poner otras cosas en lugar de Dios. El Estado, el dinero, la riqueza, las mujeres, el sexo, algo van a construir. Pero creer, no se puede quitar la creencia en cualquier cosa. Eso es lo que advierte Freud. No se olvida nadie de creer en algo. Es imposible dejar de creer en cualquier cosa. En ese todo de creencias, en las creencias diversas, no se puede dejar de creer. Creemos que el aire no es contaminante, creemos que un día saldremos de una pandemia, creemos que vamos a tener salud, que tal medicamento nos ayuda. No podemos quitar la necesidad de creer. No podemos suponer que la gente no va a seguir creyendo. Eso no se puede.
Y luego, el último principio es, no se puede olvidar, no se puede dejar de lado, que el olvido es precisamente una manera de reafirmar lo que no se quiere vivir y lo que sí se quiere vivir. Y que esto tiene relación con la superstición y con las creencias. No podemos olvidar que cuando olvidamos lo que no queremos vivir. Y buscamos los nexos mentales de lo que sí queremos vivir. Y que eso es una necesidad propia, interior de cada uno de nosotros. Una construcción que cada uno de nosotros tiene. Eso no es nada que nace de la superstición, de la casualidad o de las ideas que se tengan en la cabeza, sino que es parte de un proceso psicogenético, psicofisiológico, que se une. El aparato corporal más el aparato psíquico juntos se unen para producir esa armonía que es el comportamiento humano, o esa desarmonía que se manifestará en la conducta humana. Pues bien, queridos amigos, espero haberles aclarado cómo funciona en Freud este proceso asociativo entre la superstición y las creencias. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.